Hola, en un video anterior vimos cómo se clasificaban los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. En este caso vamos a ver cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Primero que todo debemos recordar que los ángulos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo a sus medidas. En este caso nos vamos a ocupar de estos tres que son los que tienen que ver con los triángulos. Serían los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados, los ángulos rectos, que son los que miden igual a 90 grados, y los ángulos obtusos, que son los ángulos que miden más de 90 grados. Para clasificar un triángulo de acuerdo a la medida de los ángulos, debemos observar los ángulos por los cuales están formados. Si el triángulo tiene al menos un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, decimos que ese triángulo es rectángulo. Si los tres ángulos de un triángulo son agudos, o sea, menores de 90 grados, decimos que ese triángulo es acutángulo. Y si al observar el triángulo vemos que al menos uno de los ángulos es obtuso, o sea, mayor a 90 grados, decimos que ese triángulo es obtusángulo. Entonces, si tenemos un triángulo con al menos un ángulo recto, va a ser rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos, va a ser acutángulo. Y si tiene al menos un ángulo mayor de 90 grados, va a ser obtusángulo. Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta es que la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre van a medir 180 grados. No importa si es rectángulo, si es acutángulo o si es obtusángulo. Al realizar la suma de sus tres ángulos, este nos debe de dar 180. Ahora vamos a ver estos tres ejemplos. El primer triángulo que tenemos aquí, vemos que tiene un ángulo de 90 grados, o sea que tiene un ángulo recto, y cuando tenemos un ángulo recto decimos que es un triángulo rectángulo. Y podemos comprobar que la suma de sus lados es de 180, porque 45, 45, 90 más 90, 180. El segundo ejemplo, vemos que la medida de sus tres ángulos es menor de 90, mide 60, 60, 60, por lo que podemos decir que este triángulo es acutángulo. Y también si sumamos la medida de sus tres lados nos va a dar 180. 60, 60 y 60, 180. Y el último ejemplo, vemos que al revisar la medida de sus ángulos hay uno que es superior a 90, que es este de 100, o sea que tenemos un ángulo obtuso. Cuando dentro de un triángulo hay un ángulo obtuso, decimos que este es obtusángulo. Y también al realizar la comprobación de la medida de sus lados, vemos que al sumar sus tres lados nos va a dar 180. Y esta sería la forma para clasificar los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Espero les sea de utilidad.